Y el subtítulo es la historia de la ruralidad ibérica. Es verdad, ¿no? Si consideramos los últimos 200 años, el mundo rural ha pasado de ser el 90% de la población al 2%, 2,3%, es decir, de una sociedad básicamente rural a una sociedad donde lo agrario es una cuestión insignificante. Es verdad que el mundo rural del pasado, hay que entenderlo, no tenía mucho que ver. No es que la gente se dedicara a la agricultura y solo a la agricultura, puesto que la gente hacía agricultura, hacía ganadería, hacía artesanía, hacía a ratos minería. Era una actividad muy variada, no solamente eran agricultores. Esto es un error, ¿no? Esto es una especialización que no se da hasta bien avanzado el siglo XIX. Pero incluso así, pues de ser dominante ha sido nada. Esta cuestión es la que yo quisiera tratar en la charla, porque es la historia de cómo una forma de vida pujante, activa, que involucraba a la mayoría de la población, se ha quedado reducida a un asunto de prácticamente nadie, porque incluso la gente que hoy vive de la agricultura pues ya no comparte los valores del pasado, comparte los valores de la agricultura actual, de la política agraria común, del dinero, de la tecnología, todo esto, ¿no? Curiosamente, un mundo que se abre con la revolución de la Alta Edad Media, y esto es una expresión que utilizo porque quiero, sencillamente, ¿no? Pero dentro de ella está los foros de Sobrarbe, pues ha desaparecido. Sí voy a explicar brevemente lo que es esto. La Alta Edad Media, sobre todo los siglos 8 y 10, en el norte de la península ibérica son enormemente creativos. Es decir, es uno de los grandes momentos revolucionarios de la historia. Ya sé que los manuales a uso dicen que es la edad oscura, la edad de los señores feudales, y si te descuidas te cuentan el asunto aquel de los terrores del año 1000, incluso cosas completamente ya del todo del mundo de lo delirante, como es el cinturón de castidad o alguna cosita así, ¿no? Pero realmente, si vamos a la documentación, pues encontramos esa revolución realiza logros fundamentales. Me voy a permitir citar algunos. Por ejemplo, el comunal, los bienes comunales, las tierras comunales, tal como nosotros las conocemos todavía en España hay 4,5 millones, quizás 5, surgen entonces, se documentan por primera vez en el siglo X. La revolución de la Alta Edad Media pone fin a la esclavitud. Esto a nadie se le ha pasado, pero ya hay autores que dicen en el siglo XIII no hay esclavos en Europa, es el único lugar del mundo donde no hay esclavos. Como hemos pasado, por ejemplo, del esclavismo carolingio, o del esclavismo visigodo, o del esclavismo de Al-Ándalus, a una sociedad sin esclavos. Bueno, era una edad oscura, pero desaparecieron los esclavos. También es entonces cuando se constituyen los sistemas asamblearios de autogobierno, que aún subsisten. Incluso la Constitución de 1978 admite el sistema de concejo abierto para las localidades de menos de 100 habitantes, pero el concejo abierto en sus diversas acepciones se localiza como un logro general. Entonces crea una realidad que para mí es maravillosa, que es la aldea alto medieval, que derrota en competencia libre a lo que quedaba de la ciudad antigua. La ciudad antigua, romana, visigoda y andalusí, no puede resistir la competencia de la aldea medieval, que era mucho más eficaz en la producción de bienes, en la convivencia, en la demografía, y entonces queda vencida. Precisamente el momento de destrucción del mundo rural, que se da sobre todo hace 50 años, lo que destruye es esos logros. O sea, la aldea medieval, que es complicado, tendría que estar horas hablando para explicar en qué consiste la aldea medieval, ¿no? Con detalles muy curiosos, pues es cuando se desploma, ¿no? Y finalmente el mundo de la revolución altomedieval crea comunidades humanas, como se decía antes, ex novo, o sea, de la nada. Crea, por ejemplo, a Aragón. Aragón se crea hace 1200 años. Una comunidad humana que es estable, que ha tenido continuación hasta hoy, ha atravesado diversos avatares, pero se crea entonces. En Cataluña crea incluso una lengua nueva. En Castilla se crea Castilla.
En Navarra, del sustrato vascón, sale una realidad nueva, que es el pueblo de Navarra, no el reino de Navarra. Todo esto son las manipulaciones de la historia. Lo que importa es el pueblo de Navarra, no el reino de Navarra. Pero el pueblo de Navarra no son los vascones del siglo VII, es una realidad cualitativamente distinta, que se constituye como, ahí está la investigación histórica. Me permito decir que hay un vector creador, que es el monacato cristiano revolucionario. Esto es una idea impresionante. Si no hubiera sido por ellos, no se hubiera acabado con la esclavitud. El monacato cristiano revolucionario es un asunto tremendo. Sin embargo, esto no se enseña en los colegios. Ni siquiera se enseña al Concejo Abierto. Es un escándalo cuando está hasta en la legislación. No se enseña al comunal. ¿Cuándo surge el comunal? Es decir, nos están escamoteando cuestiones fundamentales de la historia. Pero tranquilos, yo pienso que ahora vamos ganando. Quienes hemos defendido estas cosas vamos ganando, porque poco a poco le vamos comiendo el terreno a los calumniadores, a la gente que oculta la realidad. Mi libro yo lo escribí hace 8 años, que es, básicamente es este, y desde entonces pues ha concitado mucha atención y ha creado en torno suyo, no quiero decir, cuidado, mi libro solo ha inspirado otros libros interesantes, quiero citarlos, por ejemplo, sobre Euskal Herria, sobre el País Vasco, Pablo Sastre publica hace 2 años, Bassarre gure Gobernoa, en euskera, que traducido al castellano es el Concejo Abierto, nuestro gobierno. Esto es una gran aportación. Luego después, allí también se ha publicado hace 1 año, el libro se llama Las vecindades victorianas, si alguien está interesado en leerlo, pues se está colgado en internet, ¿no? Aquí todo este mito de un pasado horrible, negativo, de hambre, de opresión, pues desaparece. Ellos lo que hacen es un estudio empírico muy curioso del mundo de los artesanos en Vitoria-Gasteiz y llegan a conclusiones interesantes, citan el libro de Pablo, citan mi libro. Ahora está a punto de publicarse en Cataluña el Comú Català, que le voy a decir todo seguido, el Comú Català, la historia dels que no surten a la historia. Esto es como, no sé, como un rayo de luz, ¿no? Su autor, David Algarra, ha conseguido mostrar la gran tradición asamblearia que hay en Cataluña y de colectivista en el mundo premoderno, pero que ha llegado hasta hoy mismo, ¿no? Ha encontrado allí la expresión, se usa también la expresión Consell Obert para el Concejo Abierto, pero se usaba más otra expresión, yo eso no lo sabía, que es universitat. Universitat era la reunión de los vecinos para hacer una asamblea. Eso era universitat. Entonces él ha sido capaz de hurgar debajo de lo que el nacionalismo burgués catalán ha ocultado. Se llegó a ocultar en un acto de falsificación de la historia que asusta la existencia del comunal en Cataluña. Solo hace 15 años que se han publicado los primeros libros, que muy tímidamente iban diciendo, cuidado que también hubo comunal aquí, O sea, solamente una profesora de universidad, Rosa Congós, ha mantenido muchos años insistiendo que la historia de Cataluña, la historia de lo popular en Cataluña, está tergiversada. Entonces, pues ahora ya tiene más seguidores, en más libros, aunque todavía siguen insistiendo en unas interpretaciones de todo aquello que no son correctas. Estuve haciendo una charla en un pueblo de Asturias que se llama Villanueva de Santo Adriano, 90 habitantes, hace 15 días, y citaba el último estudio sobre el comunal en Asturias. Y tenía que volver a insistir, un estudio académico ortodoxo, de un autor que ha sido también alguien importante en el gobierno del Principado hace unos años, que es, no sé cómo calificarlo, que se siga estudiando el comunal sin hablar de que no hay comunal, sin organismos asamblearios que lo gestionen, es algo que no se comprende. No se comprende, porque entonces ¿quién gestionaba el comunal? Gestionar un comunal es súper difícil. Cuándo hay que meter el ganado, cuándo hay que sacarlo, qué parcelas hay que poner en cultivo, con qué hay que ponerlo en cultivo, cómo hay que sacar el abono verde del monte. O sea, es muy difícil y eso se tiene que hacer en un acuerdo asambleario. Allí fue muy interesante porque vinieron a la charla, era una asociación cultural del pueblecito 2 vecinos mayores del lugar. Yo estaba muy atento a ver qué me contaban ellos, porque, claro, yo tengo que validar y corregir mis posiciones, y estuve muy atento todo el rato. Era un matrimonio, y
tuvieron el buen gusto para mí de sentarse separados, y yo estaba con un ojo en uno y con un ojo en otro para ver los gestos de la cara, ¿no? Me fui dando cuenta que mi interpretación de cómo funcionaba aquella sociedad, que la sociedad de hace 50 años, pues ellos lo apoyaban y eran muy expresivos, ¿no? Ellos luego hicieron intervenciones en bable, una mezcla de bable y castellano, ¿no? Luego a la salida él se acercó y me dijo: se te olvidó hablar de la becera. Digo, es verdad. Bueno, la becera es los sistemas de guarda colectiva del ganado. Él se refería a eso, ¿no? La becera era por vez, ¿no? Los vecinos de las aldeas, que esto era un ahorro impresionante, puesto que cada casa le tocaba un día. Aquí se dice dula, ¿no? Creo en Aragón como en Castilla, y él fue claro, lo que él encontró pero él tuvo intervenciones muy interesantes que explicaron muy bien la complejidad de la gestión del comunal cuando la gente vivía de esto, que yo no había captado tanto. Entonces yo tomé nota de este asunto para incorporarla, ¿no? Entonces los debates que había sobre, bueno, pues todo el asunto, los diversos tipos de ganado, las diversas formas de los diversos cultivos, y fue muy interesante. Entonces, yo tengo hace años escrita la primera redacción de un libro que se llama Revolución en la Alta Edad Media Hispana. La palabra hispana la utilizo en el sentido antiguo, como sinónimo de península ibérica. No significaba nada más. Hispania era la península ibérica. No tenía significado de español ni de nada. Este libro, es largo y pesado, y no encuentro el momento de acabarlo cuando en realidad está acabado. Solo tengo un poco que actualizar la bibliografía. Hasta ahora no sé que haya salido ningún libro que haya planteado la necesidad de reformular algo de lo que allí está dicho. En realidad son cuestiones de sentido común, ¿no? De lo que se plantea, ¿no? En qué momento se rompía con la antigüedad. Hay una ruptura con la antigüedad. La antigüedad era Roma. Aquí tenemos los tres imperios, ¿no? Los tres imperios que, digamos, patearon un poco a los lomos a los habitantes de la península ibérica, que es el romano, el visigodo y el islámico, ¿no? Del Andalus. Entonces hay un surgimiento de lo nuevo. Se llama Cataluña, se llama Aragón, se llama Navarra, se llama Asturias, se llama Galicia, se llama Castilla. Son realidades completamente distintas, ¿no? Las relaciones sociales, la forma de entender la vida. Hay una gran revolución. Y luego en Europa, un poquito más tarde, que surge de la llamada Reforma de Cluny, o de Cluny, escrito, que es un monasterio, que es el que va a crear, digamos, la Europa que hemos conocido. Todo esto es así, es decir, la Europa occidental que hemos conocido surge de estos cambios que se dan entre el siglo VIII y el siglo XI. En la península ibérica, quizá en el norte de Italia un poquito antes, y luego sigue el resto de Europa. Luego ya evoluciona de manera muy compleja, muy tortuosa. La historia es muy tortuosa. Hace poco me preguntaban, a ver, dinos con una palabra tu interpretación de la historia. Inmediatamente se me vino una palabra a la cabeza: complejidad. Los manuales de historia que se enseñan ocultan esto cuando la historia sobre todo es complicada y no tiene criterios, y no tiene normas, y no tiene una racionalidad que se pueda seguir. La historia en gran medida es un ir y venir, es como una marcha errática de la humanidad, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, la destrucción de la sociedad rural popular tradicional, por ejemplo en Aragón, en los años 60 y 70, nos devuelve al mundo de la modernidad, al actual. ¿Qué es el mundo de la modernidad? Pues un retorno a Roma, es un retorno a Roma. El mundo de las ciudades, el mundo del poder del Estado, el mundo del dinero, el mundo del trabajo asalariado neoesclavo, es eso. Esto ya tenían los griegos, los pensadores griegos decían que la historia era cíclica, que íbamos de aquí a allí y de allí a aquí, ¿no? Eso es muy desconsolador, porque claro, siempre estamos entre un punto y otro. Luego se inventó la concepción de la historia ascendente, que es la teoría del progreso. Hombre, alguna razón tienen, pero bueno, no, o sea, esto ya meternos en una teoría de la historia es muy complicado. Bueno, para entrar ya en la charla diré que en 8 generaciones, que es 200 años que han transcurrido desde la Constitución de 1812, voy a definir, y lo voy a decir rápidamente, en 15 puntos los cambios que ha conocido el mundo rural, hasta llegar al mundo rural de la PAC, que es algo que sucede a partir de 1986,
cuando España entra en la Unión Europea, se incorpora. En primer lugar, ha tenido una pérdida colosal de población. Se han creado verdaderos desiertos. Aquí en Huesca tenéis varios, en provincias como Guadalajara, Soria, Segovia, Lugo, ciertas zonas de Cáceres, ciertas zonas de Salamanca, quizás ciertas zonas de Tarragona. Se han creado verdaderos desiertos poblacionales. En algunos de ellos la densidad poblacional es menor que en el Sahara, cuando estas tierras estaban llenas de gente no hace tanto. Y sin embargo ahora pues no tenemos nada. Se ha dado un fenómeno deforestador tremendo. Una vez me acuerdo que hablando con un señor, pues no tenía ningún título ni nada, me dijo una verdad que yo ya la sabía, pero a veces que te cuenten una verdad en un mundo de mentiras. Me dijo: el paisaje castellano que nosotros vemos tan deforestado es muy reciente, quizá no tenga ni 100 años. Y claro, dije, menos mal, que alguien se da cuenta que las cosas no han sido siempre así, que la destrucción del arbolado es una cosa que sucede a partir de la ley de desamortización civil de 1855, o sea, hace 150 años, y en algunos sitios incluso es algo que se realiza ya entrado el siglo XX. Los paisajes que vemos en muchas zonas son recientes. No voy a explicar aquí lo que significó la pérdida del arbolado a gran escala, como vector del cambio climático, como vector de una perturbación general de las condiciones hídricas. Ayer, cuando venía de Huesca con unos amigos que hacen agricultura, me contaban que en su pueblo no había agua hace 50 años, en verano. Y que ellos iban con su madre, con un cántaro, un botijo. Yo la escuchaba, teníamos poco tiempo. Cuando tengo poco tiempo me gusta escuchar, porque si hablo yo entonces no aprendo nada, ¿no? Y entonces pues yo le quería explicar que ese es el fenómeno de los procesos terriblemente deforestadores de la desamortización civil, que perturban el sistema hídrico y crean sequía donde antes no la había. Explico, ¿qué es la desamortización civil? Bueno, el Estado, según esta ley, se arroga el derecho de coger el comunal, convertirlo en bien propio, en bien nacional, en bien del Estado y venderlo privadamente. El Estado se quedaba con el dinero de las ventas de estas tierras y a los vecinos de los pueblos, no a los vecinos, a los ayuntamientos, que no es lo mismo ni mucho menos, se les entregaba una especie de vales o bonos en los cuales el Estado se comprometía a pagarles un 3% del precio de remate de las tierras durante un tiempo. Luego aquello no se pagó, casi nunca se pagó, y bueno, ahí están en algunos ayuntamientos, poder ver los bonos como como algo que sirve para un museo, ¿no? Quiere decir que millones de hectáreas fueron expoliadas al común de los vecinos. ¿Cuántos? Pues yo supongo que entre 12 y 15 millones. 12 y 15 millones de hectáreas. Para que os hagáis una idea, hoy se hace agricultura en unos 19 millones de hectáreas. El sistema de vida en común que había antes empieza a perderse. Una vez que el comunal es privatizado, entonces hay un fenómeno de cambio en la forma de entender la vida. Los sistemas colectivistas de ayuda mutua empiezan a decaer. Antes era muy normal, la gente se ayudaba en todo, Porque, vamos a ver, las sociedades que surgen de la Alta Edad Media son sociedades convivenciales. Esta es la palabra. La convivencia es lo que lo determina. Si leemos su elemento organizador, que es el cristianismo, creo que estoy diciendo algo, nadie se echará las manos en la cabeza porque diga que la Alta Edad Media es la realización práctica del ideario cristiano, ¿no? La Alta Edad Media pues crea un montón de edificios religiosos. Bueno, el elemento esencial del cristianismo es la idea del amor mutuo. El amor mutuo es la idea. Entonces esto, que no suena a nada, solamente una palabra, pues entonces se lo tomaban en serio. Entonces construyen una sociedad del afecto, una sociedad de la convivencia. Y si se quiere entender esto, se puede entender la revolución de la Alta Edad Media, y si no se quiere entender, no. Por ejemplo, el comunal no tenía un fin maximizador de ningún beneficio material. Simplemente era lógico que si se buscaba una relación la mejor posible entre las personas, no podía haber concentración de propiedad privada, porque eso es conflictivo.
Es ahí también la raíz de la desaparición de la esclavitud. La esclavitud desaparece en el momento que se considera que la relación entre las personas tiene que ser una relación afectuosa. No puede haber afecto entre el esclavo y el amo, entre el dueño y el jornalero. Entonces, todas estas cuestiones se eliminan. No puede haber afecto tampoco si la sociedad se divide en una minoría mandante y una minoría mandada, de que se introduzca la asamblea. Yo soy ateo, soy muy ateo, pero si alguien quiere entenderlo mejor puede leer los Hechos de los Apóstoles y lo explican claramente, ¿no? Dicen, no tenían propiedad, lo compartían todo, y cuando había algún problema se reunía la asamblea de los hermanos. Esta es la expresión que usan. Esto no me he dado cuenta yo, ya hubo historiadores liberales como Rafael Altamira, siempre lo tengo que decir porque hay gente mal pensada, que ya en el siglo XIX dicen que el comunal, tal como aparece en la Edad Media, es una realización de la noción cristiana de comunidad de bienes. Por mi parte, solo tengo que decir, pues sí, así es. Esto es así, ¿no? Bueno, en cuarto lugar tenemos un declive de los procedimientos asamblearios rurales. Ya la Constitución de 1812 impone los ayuntamientos constitucionales. Esto es un conflicto muy fuerte que no es aceptado por la mayoría de los pueblos que quieren seguir con sus procedimientos asamblearios de autogobierno. Entonces es uno de los motivos por los cuales no es aceptada la Constitución. Yo tengo algún texto sobre esto y ahora no me voy a luego, en todo caso, si alguien está interesado, lo explico un poquito. Otro punto es la caída de la calidad de los suelos. Una vez que el arbolado es arrancado, que los sistemas, la pluviometría y los sistemas de circulación del agua entonces son cambiados, no es posible que los suelos se mantengan en su calidad primitiva. Y hay una pérdida de la calidad que hoy día intenta superar lo que se llama la agricultura regenerativa. Es decir, que como están en tan malas condiciones por el uso de tóxicos y de maquinaria pesada, pues hay gente que se está haciendo trabajos muy interesantes de este tipo, ¿no? Se da un fenómeno también de agricolización y cerealización que ya se daba en el siglo XVIII. Hasta el siglo XVIII el cereal ocupaba un lugar pequeño en la dieta del mundo rural. Se comía muchísimas plantas silvestres, muchísimas. Se comía pan de bellota, pan de castaña, se comían ayucos de las hayas, había una gran variedad. Sin embargo, el mundo de la modernidad es un mundo del trigo, porque el trigo tiene que alimentar las ciudades. Entonces la agricultura se va expandiendo y dentro de la agricultura el cereal. Esto tiene efectos muy negativos porque el cereal, sobre todo el trigo, daña la calidad de los suelos, es empobrecedor del suelo, pero también porque donde desaparece el árbol, la tierra se empobrece. Con algún amigo estamos ahora trabajando en un libro para hacer una llamada práctica a la gente a que vuelva a la alimentación con plantas silvestres. Diferenciamos entre plantas y frutos. Una bellota es un fruto, pero el diente de león es una planta. Esto tiene una enorme importancia y queremos hacer un libro que recoja más de 100 plantas comestibles de la península ibérica e incluya la forma de cocinarlas y de comerlas. Ya César Lema, que es gallego, y yo hicimos el libro el manual de cocina bellotera. César trabaja mucho en la panadería y ha conseguido que el pan de bellota, que otra gente no lo hace tan bien, sea un pan de bellota perfecto. Y lo más difícil todavía de bellota de Carballo, que es amarga, ¿no? Y bueno, esto nos une con los pueblos prerromanos. Los pueblos prerromanos, lo sabemos porque lo cuentan los historiadores romanos, se alimentaban 2/3 del año de bellota. ¿Qué importancia tiene esto? Pues si cundiera la alimentación con bellota, no tendríamos necesidad de tantas tierras de cultivo, por lo tanto podríamos recuperar el bosque original y entonces regenerar la península ibérica, que va derecha a convertirse en una extensión de los desiertos africanos. Las 4/5 partes de la península ibérica están en un grado grave o muy grave de desertificación. Entonces, pues nosotros intentamos buscar este remedio, además que
Bueno, pues las plantas silvestres tienen muchas más propiedades nutritivas que las plantas cultivadas, muchas más. Y ahí estamos, ¿no? A consecuencia de todo esto, ahora asistimos a un cambio climático que es visible, se puede decir, que es por el CO2 y tal. Yo entiendo que la pérdida de arbolado es una de las cuestiones fundamentales, no solamente del arbolado que es destruido aquí en la península ibérica, sino también la destrucción de las selvas amazónicas está perturbando completamente el clima en la Tierra, ¿no? Pero claro, mientras no encontremos una manera de vivir de algo, de comer algo que no sea algo que se cultive en la agricultura, pues esto no podrá resolverse. Otra cuestión más es el ascenso de la ciudad. Hasta hace 200 años las ciudades eran pequeñas y estaban muy penetradas por el campo. Las ciudades todavía tenían muchos huertos dentro de sí, era una ciudad que no era compacta. Sin embargo, todo esto cambia, se crea una ciudad que atrae de tal manera que un porcentaje muy pequeño de la población, del territorio, el 3%, acumula como el 70% de la población. Y esto ahora, dentro de nada, teniendo en cuenta lo envejecida que están las poblaciones rurales, en 20 años habrá zonas que se queden sin nadie. Mucho más, ya veremos si la traída de inmigrantes desde fuera va a funcionar o no, en fin, todo eso son cuestiones muy... El triunfo de la ciudad es el triunfo del Estado. La ciudad es donde se organiza el Estado. Todas las sociedades muy estatizadas son sociedades de ciudades. Madrid es el lugar donde se organiza el Estado, donde está el ejército, donde está la policía, donde están los cobradores de impuestos, donde están quienes deciden el sistema educativo. Todo esto se concentra en un lugar y luego necesitan mucha gente que les sirva, mucha gente que haga sus casas, y entonces se va transformando todos los entornos desde la idea del Estado como centro de la vida. Por lo tanto, cuando se enfrenta el mundo rural en el siglo XIX, de muchas maneras, con el mundo urbano, se enfrentan dos concepciones, la concepción de lo rural y la concepción de la ciudad. La ciudad ha sido muy prestigiosa hasta hace muy poco, solo muy recientemente en algunas encuestas hechas a la gente joven de las grandes ciudades, a la pregunta ¿qué crees tú que es mejor, el campo o la ciudad?, te contestan el campo, muy recientemente. Se ha dicho hasta hace 30 años, por ejemplo, que la ciudad era el lugar de la cultura, el lugar de los saberes, el lugar de la vida buena. Claro, el lugar de la vida buena sí, porque las ciudades absorbían lo mejor de todas partes. Madrid tenía lo mejor. Hay un libro escrito por una gente en Cantabria y dice, nosotros hacíamos mantequilla y la teníamos que enviar a Madrid. Enviaban la mantequilla de Cantabria, el pescado, todo de Galicia, la ternera de Galicia. ¿Por qué? Porque necesitaban recuperar el dinero para volver a pagar los impuestos. Era un sistema circular. Es decir, los recaudadores de tributos saqueaban el mundo rural y entonces para volver a pagar al año que viene tenías que enviar tus productos. Y ellos podían incluso coger un territorio y destrozarlo completamente. Por ejemplo, la Sierra de Madrid. Si conocéis la Sierra de Madrid, podéis ir allí y ver que veis pinos, por lo menos el pino silvestre. Menos malo es eso, ¿no? Pero antes no era así. La Sierra de Madrid era todo un gran bosque de roble. En el siglo XVIII se cambia porque había que meter el pino silvestre que era necesario para que las casas de Madrid tuvieran vigas. Eso es una catástrofe ecológica, una gran catástrofe ecológica. El roble combate la acidez natural de una sierra que básicamente es granítica. Sin embargo, el pino la refuerza. El pino no arroja a la atmósfera la cantidad de vapor de agua que arroja el roble, ¿no? Con lo cual los ríos disminuyen. La materia orgánica que arrojan las acículas del pino no tiene valor, aparte de que es ácida en comparación con la del roble. Con lo cual todos los ríos que bajaban, cuando llevaban aguas acidificadas y no aguas basificadas, estoy dando ciertas patadas a las cosas en plan de la química de los suelos para que se me entienda mejor, ¿no? Entonces esto nadie quiere hacerse cargo y luego encima hacen 14 embalses que de toda la tierra
buena de estas zonas, como el embalse Santillana, quedan bajo el agua únicamente para que Madrid pueda abastecerse. Entonces cogemos un territorio que era estupendo, donde vivía la gente, y lo destruimos solo para que Madrid viva. Y cuando intentas explicar que esto es una tropelía, se te echan encima, ¿no? Dices, bueno, ¿por qué la gente tiene que tener sus tierras mejores bajo el embalse de El Atazar o Santillana o todo esto, ¿no? Porque simplemente se ha creado un sistema coercitivo que obliga a cambiarlo todo, ¿no? Hay una pérdida de la cultura y los saberes. Esto ya es irrenunciable y es quizá lo que más me duele. El mundo tradicional, el mundo popular, tenía una enorme cantidad de saberes, de todo tipo. Lo que pasa es que lo explicaba a través de la palabra. Era el mundo de la oralidad, no era el mundo del lenguaje escrito. Y entonces esos saberes están ahora muriendo con la gente muere. Ayer recuerdo cuando estuvimos aquí viendo esto, como Ángel explicó aquello, como su abuelo le decía cómo se podía, poniéndose en qué situación, hacer un pequeño reloj de sol. Me llamó mucho eso la atención, con el dedo, para averiguar la hora que había que volver a casa a comer. Y entonces él dijo, te pones con el culo mirando a no sé dónde, que no recuerdo bien porque no conozco bien la geografía de Aragón, pones el dedo así, y entonces cuando la sombra del dedo te dé aquí, es la hora de comer. Bueno, eso es una parte muy pequeña. Por ejemplo, el conocimiento en las hierbas, tanto comestibles como curativas, el conocimiento edificativo, el conocimiento de los animales, y luego los saberes sobre lo que es los saberes humanistas, el saber sobre la vida, sobre el mundo. Por ejemplo, a mí me resulta curioso esto que se piense que solo en Oriente había meditación y había reflexión. Era muy, muy común, quienes tenemos cierta edad, podías ir a una aldea remota y encontrarte allí a la gente sentada en una piedra, yo lo he visto muchas veces, reflexionando con la mirada. A lo mejor estaban 3-4 horas allí sentados y lo hacían tranquilamente. Dedicaban ¿a qué? Pues a los problemas eternos del humano, el problema de la existencia, el problema de la relación, la cuestión de la muerte, la cuestión del más allá, todas estas cuestiones. Se dedicaban mucho tiempo a estas reflexiones, ¿no? Ahora no, la sociedad moderna no reflexiona, absorbe, ¿no? Es una sociedad del adoctrinamiento, de la propaganda, de la manipulación, todo te llega. Tú eres solamente esa frase famosa de Plutarco, ¿no? El ser humano no es un vaso que llenar, sino una lámpara que encender. Pues ahora no, somos vasos que llenar y llenar de basura, ¿no? O sea, la lámpara es algo que te dan un pequeño impulso inicial para que luego tú ilumines. Eso es lo que quería decir este gran pensador romano del siglo II, ¿no? Bueno, la pérdida de la cultura popular es una catástrofe, es una gran catástrofe, porque es una cultura experiencial que venía de la observación, del conocimiento, de la relación. Tenía una gran carga también literaria, los encuentros por la noche nocturnos que se hacían en las casas, allí se desgranaba un montón de historias, de poesía, todo esto hay algunos libros que lo recogen, ¿no? Recuerdo uno en La Mancha que decía, cuando en mi casa llegó la televisión, dice, sucedieron dos cosas. Dice, en primer lugar, que ya nos convertimos todos en sujetos mudos, porque ya solo escuchábamos, no hablábamos, mientras que antes todo el mundo contaba su historia. Y en segundo lugar, que mi abuelo dejó de ser importante, porque de ser el preservador de la sabiduría se convirtió en alguien que simplemente fastidiaba contando cosas que no nos interesaba, porque la televisión era supuestamente más interesante, ¿no? Entonces esta marginación ahora tan terrible, ¿no? Si hay alguien que está sufriendo la sociedad actual, en la gente mayor. La gente mayor, lo que se está haciendo con ella es absolutamente una atrocidad, ¿no? La creencia en que el estado de bienestar les da un dinerito, tal, esto es monstruoso, ¿no? Como si los seres humanos se tuvieran que contentar solo con comer, ¿no? Y con tener una casa. Bueno, en el mundo tradicional no era así, eran los que tenían la sabiduría, los que contaban historias, las mujeres igual, ¿no? Hay otro elemento del paso de la sociedad antigua a la hora, que es el descenso de la calidad de las personas. En el caso físico es claro, la mayoría de la gente actual no soportaría una jornada de trabajo como las que antes se hacía. Nuestra debilidad física es obvia, la existencia de enfermedades como la obesidad y la diabetes, que entonces eran prácticamente desconocidas, es una forma de manifestar
que no avanzamos hacia un progreso maravilloso, sino simplemente nos estamos hundiendo en nadie sabe qué, ¿no? En un proyecto de creación de un Frankenstein que quizás salga mal, ¿no? O sea, a mi entender, la sociedad contemporánea no es viable ni siquiera en el terreno físico, porque una sociedad que no se basa en el esfuerzo muscular no puede tener seres humanos que aguanten sin la degradación física, que es lo que está pasando ahora, ¿no? Por no citar las alergias, ¿no? Hay otro fenómeno que es la generalización del trabajo a jornal, que es el trabajo asalariado. Sobre esto, claro, se cuentan historias terribles, ¿no? El otro día me decía un amigo, nos miramos y, claro, nos quedábamos ya resignados. Dice, sí, he estado dando una conferencia, dice, todavía tengo que explicar que la desamortización principal fue la desamortización civil y no la eclesiástica. Entonces, cuando dices esto, ya claro, no sé, nos miramos, no hicimos ningún comentario, porque hasta qué punto ha sido falsificada la historia cuando se ha pretendido que la única expropiación que se hace es al clero, ¿no? O sea, vamos, yo lo he oído en una conferencia de una doctora en historia, ¿no? Una vez que oí eso y tal, pues me marché, claro, porque entonces, si alguien se pone a hablar en público tiene que tener una cierta idea de lo que está diciendo. Pero esto es lo que se sigue contando en la mayoría de los libros, ¿no? Es decir, hay una creencia en que el clero dominaba todo, en que era propietario de todas las tierras, una idea completamente delirante, o que la nobleza era propietaria de todo. Hay un especialista en historia de la península ibérica, que es David Rehr, que él es canadiense, que ha escrito 2 o 3 libros sobre esto, maravillosos, por cierto, pero que parece ser que nadie quiere leer, demostrando que esto no es así. Vamos, es obvio, ¿no? Porque si esto fuera así, entonces ¿por qué se venden 12 millones de hectáreas expropiadas a los aldeas, a los concejos y a la gente que era el pueblo, ¿no? Entonces, cuando sufrimos esta falsificación de la historia rural de una manera tan tremenda y mantenida, con tanta vigor y tanta violencia, pues, bueno, la poca gente que nos oponemos, pues ni siquiera tenemos capacidad de protestar. O sea, en el mundo tradicional el trabajo asalariado era muy escaso. Y entonces era un trabajo que la gente hacía, había un impuesto, el trabajo que la gente hacía básicamente era de tipo propio. La gente decidía sobre su trabajo y en general era un trabajo en cuadrilla. Luego, efectivamente, se pagaba un impuesto que era el diezmo, la 10ª parte, y algunos pequeños impuestos que se pagaba al rey o a los señores territoriales. El impuesto gordo era el diezmo, era la 10ª parte, pero no era para la iglesia. La iglesia solo se daba 1/3. El diezmo se dividía en 3 partes. Una parte iba a la iglesia, otro iba a los señores territoriales y otro iba a la corona. La corona era el centro del poder. Bueno. Entonces, todo esto, pues, tenerlo que explicar. Yo que, bueno, con mi libro, claro, el libro este, pues, la verdad es que ha tenido una gran aceptación y ha contribuido un poco a frenar, pero cuando lo explicas todavía y ves libros actuales que insisten en esto, ¿no? O sea, es todo una tergiversación muy dolorosa, ¿no? Bueno, o sea, el trabajo entonces se hacía básicamente por acuerdos, bien fuera en la aldea o entre terrenos que no eran de la aldea, que eran entre aldeas cercanas. Entonces era un trabajo que tenía un gran componente de libertad, pero luego había que entregar una parte de ese trabajo. Si alguien quiere, luego explicaré por qué se llega a esa situación de entregar una parte. Quiero decir que las sociedades antiguas eran sociedades de doble poder. Pero yo mismo me molesté hace ya muchos años en hacer un estudio de cómo la revolución liberal probablemente pasó la carga tributaria que pagaba el campesinado del 12, 14, 15 de los ingresos totales probablemente al 35, 40, 45. Hay un autor del siglo XIX que dice que incluso al 50. La industrialización se hizo a costa del mundo rural. El ferrocarril se construyó a costa del mundo rural. Es decir, el Estado cargaba de tributos al campesinado y con el dinero que así recaudaba se lo entregaba a la burguesía industrial para que hiciera sus fábricas. Eso está bien documentado. Para la burguesía textil catalana recibía fuertes sumas de dinero directas o indirectas con lo que se saqueaba al mundo rural. Y esto es el misterio de la industrialización, ni más ni menos, y el ferrocarril se hizo igual, un sistema tributario.
el Estado con su carga tributaria es lo que crea un mundo rural empobrecido, que es el de finales del siglo XIX, que es el que luego aparecen fotografías de la época, gente zarrapastrosa, con ropa así muy pobre y tal, ¿no? Sin embargo, en el siglo XVIII eso no existía. En el siglo XVIII no había pobreza, solo al final hay unos fenómenos que no voy a explicar ahora, pero en el siglo XVIII crece la población, se dobla la población y las condiciones de vida son aceptablemente buenas. El mundo tradicional era muy pujante demográficamente. Hoy vivimos un invierno demográfico, lo que dicen. Bueno, la península ibérica perderá, dicen, quizá la mitad de su población en 30 años. Para mí esto es una catástrofe total. O sea, bueno, yo no sé esto, a ver los cerebros pensantes de las alturas que lo saben todo, a ver qué se les ocurre, pero vamos, yo estoy a la espera, ¿no? Y finalmente quiero señalar toda la literatura calumniosa sobre el mundo rural, y no solo literatura. En primer lugar, señalaré la película Tierra sin Pan de Luis Buñuel de 1932. Esto es un panfleto horrible. Bueno, solo a Buñuel, al surrealista Buñuel, solo hubiera faltado ir a escupirle en la cara a la gente. Yo que tengo muchos amigos en las Urdes, siempre hemos deplorado porque él se fue a las Urdes, entonces rueda con actores pagados lo que supuestamente era un documental. Se presenta como un documental cuando no era así, era un guión de denigración del mundo rural, ¿no? Curiosamente, un año antes, había gente que había explicado que en las Urdes ni se pasaba hambre ni había nada de eso, pero eso no le interesó a Buñuel, ¿no? Buñuel tuvo que hacer esto. En el año 2012, en el Carnaval de las Urdes, se hace un pelele que se llama Buñuel y entonces la gente como ellos llaman, lo critica. Algo he tenido yo que ver. Yo el asunto de Tierra sin Pan me parece algo incalificable. Me parece que había que tener una falta completa de corazón, de respeto por los demás, de respeto por la gente, para hacer una cosa así. O sea, una capacidad de mentir tan enorme, y él lo hace. Y estos carnavales pasados he ido a las Urdes, me he encontrado con los amigos de allí. Ellos sacan una revista sobre las Urdes y allí intentan explicar que las cosas no son así. Por ejemplo, la música tradicional de las Urdes es maravillosa, es una sociedad peculiar. ¿Cuál fue el problema de las Urdes? Yo lo he pensado mucho y lo hablo con ellos. Yo creo que sencillamente las Urdes cometieron un error, se negaron a aceptar la agricultura. Ellos querían vivir en unas condiciones distintas, no querían la agricultura, querían vivir sobre todo la castaña, de la bellota, un poquito de pan de centeno, de las cabras, de la leche de cabra, de los tasajos. Esa es mi interpretación, porque toda la denigración, denostación, violentísima, les acusan de todo. No hay delitos, por ejemplo, de practicar el incesto, cuando lees todo lo que se empieza a escribir sobre ellos en el siglo XVIII, te quedas sin aliento y dices, pero las Urdes también es el microcosmos que se ataca para atacar a toda la ruralidad, ¿no? Es decir, toda la ruralidad es atacada. Hay montones de novelas. Yo tengo, ya lo he dejado de hacer, pero durante años quizá tenga clasificadas 400 novelas escritas en los años 20 y 30, algunas hechas con un odio y con una violencia. Recuerdo una sobre el Bierzo, que se llama Entre brumas. Te presenta a la gente del Bierzo como tarados, cretinos, seres perversos. Gente, ¿qué objetividad tiene esto? Y esto se presentaba como algo que era, ¿no? Gente, esto ha calado mucho en el mundo urbano, ¿no? El mundo urbano se ha presentado el cateto, el paleto, tal. Pues se daban cuenta que estaban ante gente que sabía hacer cosas que ellos no sabían hacer, ¿no? Por ejemplo, voy a decir sabían hacer rabeles y tocar con el rabel. A mí el rabel es un instrumento que me encanta. Este violín que es un instrumento de pastores con el cual se hacían romances maravillosos, ¿no? Entonces, nunca se les ocurría que sabían hacerlo, ¿no? Y sabían muchas más cosas, ¿no? Entonces, la sociedad rural tradicional, como sabéis, se derrumba en los años 60. En los años 60 todo esto cae y 6 millones de personas en menos de 10 años pasan del mundo rural al mundo urbano.
se enfrentan con algo que no conocían. Para muchas de estas personas es súper traumático. Hay muchos casos de depresión, de crisis, porque ¿qué es lo que peor llevan del mundo urbano? La soledad. Pasar de una casa en el pueblo a un piso o una chabola, esto mucha gente no lo acepta, está solo, sobre todo las mujeres. Esta transformación quienes la sufren son sobre todo las mujeres. Las mujeres en el pueblo cumplían unas funciones productivas grandes, el trabajo en los huertos solía ser en gran medida un trabajo femenino, el trabajo de hilar, y luego tenían la relación con la comunidad aldeana o incluso con la comunidad familiar que les ayudaba en la crianza. De repente te catapultan a un piso, por no decir una chabola, donde no conoces a nadie, donde no hay ningunos vínculos comunes y donde la criada de los hijos, la cría de los hijos es tarea tuya exclusivamente, de ti como mujer, ¿no? Y te sientes allí perdida en un mundo que no comprendes bien, y entonces se crea esa figura del ama de casa que antes no existía. Porque en el mundo tradicional no está nada claro, yo lo he intentado varias veces, si las aportaciones del varón al producto total casero eran mayor o menor que la de la mujer. No está claro en el terreno económico, ¿no? Entonces se crea ahí una generación y los hombres son incorporados a las fábricas, a la construcción, a hacer unos trabajos monótonos, repetitivos, sin ninguna creatividad en los cuales ellos se sienten perdidos, ¿no? Yo siempre digo que cómo soporta la persona que emigra, la soporta por el tabaco. La droga es el tabaco. O sea, eso yo lo he comprobado. Esta gente cuando ya no podía más, pues fumaba, ¿no? Porque aquello era inhumano. Por ejemplo, bueno, pues se iban a Barcelona, se iban a Bilbao, y entonces entre el tiempo que llegaban a la fábrica, el tiempo que estaban en la fábrica, el tiempo de vuelta, pues su vida era trabajar. Se realiza una acumulación de capital muy fuerte que le va a permitir a la sociedad española pues incorporarse a la modernidad, ¿no? Pero nadie se acuerda de la gente que dejó ahí su vida, que cuando se jubilan muchos de ellos vuelven a su pueblo, a su aldea, y mueren. Casi todos ellos mueren de enfisema pulmonar, de cáncer de pulmón o de enfermedades provocadas por el tabaco, ¿no? Esta ya es la generación acabada. Han sido manejados y nunca se les dio una explicación de qué pasó. Cuando hablas con ellos, tiene que ser una conversación muy en confianza, le preguntas ¿por qué os fuisteis? ¿Vivíais más en el pueblo? ¿Pasabais hambre? ¿Por qué os fuisteis? Y esta conversación es eterna, ¿no? La puedes tener con unos y con otros y tal, ¿no? Y entonces ellos te dan sus argumentos, ¿no? Se fueron ¿por qué? Hay argumentos de todo. Algunos dicen, es que a mí me gustaba mucho el cine. Yo quería ir a un sitio donde hubiera cine. Una vez vi el cine cuando hice la mili y aquello me quedó prendado. En mi pueblo no había cine, yo quería ir al cine. Pero tiene que ser, son conversaciones, hay que tener mucho cuidado porque se remueve algo muy profundo, es su vida, ya la han hecho, ¿no? La han hecho, bueno, han conocido una época de bienestar económico y eso les ha salvado, ¿no? ¿Qué queda del mundo rural? Pues muy poquito, disminuye muy deprisa la población y ahora ya prácticamente es el 2,1. ¿Qué es la PAC? La PAC es la Política Agraria Común. Es curioso los teóricos del mercado que dicen es que el capitalismo es el mercado. Pues el mundo agrario europeo no está manejado por el mercado, está manejado por el sistema de bonificaciones, legislaciones, subvenciones, cambios, idas y venidas que decide Bruselas y los estados correspondientes. En cierta medida o en gran medida, es una agricultura estatizada. Es decir, si a alguien en Bruselas se le enciende la bombillita y decide que interesa que se cree mucho aceite de girasol, pues ellos ponen subvenciones muy altas al aceite de girasol y luego si dentro de 10 años nadie sabe por qué se les ocurre que ya no interesa eso, pues se quita y ahí se queda que el girasol no se cultiva. Si ellos deciden poner un precio de compensación alto al maíz, entonces los acuíferos de la Mancha se vacían para regar un maíz en unas condiciones absurdas, porque la Mancha y el maíz no corresponden. Entonces los acuíferos de la Mancha se están vaciando porque los altos funcionarios de la PAC asignan al maíz un precio excesivamente alto. Entonces, ¿cómo compensa? Pues compensa hacer pozos que lo vacían. ¿Qué va a pasar dentro de 50 años?
Antiguamente en La Mancha se sacaba el agua con las norias de borricos de 4 metros. Hoy se está en 70, 80 metros y bajando. A nadie le importa esto. Hicieron la atrocidad incluso por culpa de todas estas, de vaciar las lagunas de Ruidera. Bueno, hay un libro que lo cuenta, que ello fue ya el colmo, ¿no? O sea, ellos cogen y deciden que el maíz todavía le suben un par de años de precio y la gente dice, pues venga, entonces destruyen el chaparral y el encinal que hay por allí y empiezan a succionar desde pozos la gente. Porque el dinero es muy, muy buscado, claro. Y entonces empiezan a hacer aquello hasta que alguien de repente dice que se han vaciado las lagunas por primera vez en la historia. Y cortan, entonces prohíben que se siguen haciendo pozos, cierran pozos y tal, pero ya el daño está hecho. Luego crean una presa para llenarlas al revés. Las lagunas se llenan en una determinada dirección porque son en rosario, entonces la intentan llenar al revés. Varias especies que había allí se habían perdido porque durante un tiempo incluso la mayoría de ellas se vaciaron por completo. No son pequeños charquitos, algunas de ellas tienen 18, 20, 20 y tantos metros de profundidad. Algo que lleva allí milenios, lo destrozan en 4 años, ¿no? Bueno, se pueden contar atrocidades de estas, se hacen constantemente, ¿no? La política agraria común básicamente tiene como objetivo destruir hasta lo último del mundo rural. Lo primero que hace la Comunidad Económica Europea en los años 50 es concentrarse en lo agrario. ¿Por qué? Porque lo agrario no era compatible con el capitalismo. Si el capitalismo tenía que florecer, lo agrario tenía que destruirse. Porque el agrario es distinto. Lo agrario no es solo una forma de producir, es una cultura, una forma de relacionarse, una manera de entender el mundo. Entonces, ¿cómo se destruye? Se destruye tomándolo bajo la protección del Estado, obligando a que hagan lo que las instituciones dicen y introduciendo dinero. El dinero es una de las peores formas de corrupción que hay. A la gente se la puede destruir a través del dinero. ¿Cómo manejaban a muchas tribus indios la colonia española en el siglo XVIII? A través del dinero. A los caciques se les daba dinero. Y a través de eso se conseguía que los caciques hicieran parte del aparato de dominación colonial. El dinero es un instrumento de dominación. Entonces, al campesinado se le ha manipulado de muchas maneras, una de ellas es del dinero. Yo no sé ahora exactamente, porque como lo de la paz cambia cada 2x3, pero hace 20 años el 70% del presupuesto de la Unión Europea iba para fines agrarios. Ya han destruido totalmente la sociedad tradicional rural. ¿Para qué siguen? Yo eso me lo pregunto, ¿no? O sea, ¿por qué es ensañarse con algo que ya es un cadáver? ¿Por qué es un cadáver? Porque el sistema de valores del mundo agrario es el del urbano. Esto es así. ¿Cómo serían antes las cosas? Os lo voy a explicar. Alguien en el mundo rural podía decir, no, a mí no me interesa trabajar más, porque yo no valoro el dinero ni el bienestar material. Ya he trabajado lo suficiente y ahora tranquilamente me voy con mis vecinos a charlar o me siento en una piedra a mirar y a pensar. Este sistema de valores ya no existe. Cuando hablas con la gente que hoy hace agricultura, básicamente lo que quieren es dinero. Dinero. Toda su pelea con Bruselas es siempre por más dinero. O por alguna legislación favorable al dinero. Si la monetización del mundo rural ya se ha realizado, ¿para qué siguen, no? Pues no lo sé. Hay proyectos estratégicos, por ejemplo, el conflicto entre Europa y Estados Unidos exige que Europa sea en parte productor de maíz. No quieren comprarle todo el maíz a Estados Unidos porque eso significa una pérdida de independencia estratégica. Entonces, eso sí, lo del maíz se entiende fácil, ¿no? Pero muchas más cosas no quedan, ¿no? Y la cuestión planteada de ese modo es ¿de qué manera podemos recuperar lo que queda del mundo rural? Yo es mi preocupación, ¿no? Yo doy por supuesto de que no se puede recuperar nada ahora mismo, tal como existió, porque ha sido destruido. O sea, porque ha muerto con la generación que ahora tiene 80 años. La última generación que conoció algo que se parecía al mundo rural, aunque ya estaba muy deformado, no puede tener menos de 80 años. Si tienen menos, ya han conocido un mundo cambiado. Pero sí podemos recuperar los valores que ellos les inspiraron. Esos valores tienen una enorme importancia para la sociedad actual.
porque la sociedad actual es un barco a la deriva, no nos engañemos, lo que se está construyendo en Europa, que nos lleva a qué, mucho más cuando ahora ya ni siquiera Europa es eficaz, ni productiva económicamente, ni tecnológicamente, ya es algo que, bueno, algún día las autoridades nos dirán a dónde nos llevan, ¿no? La India tiene más ingenieros que Europa, las mercancías chinas triunfan en el mercado mundial sobre las europeas. Europa es un sitio que está casi en venta. Muchas multinacionales de países por ahí, por ejemplo, muchas empresas hindúes están comprando aquí empresas. Muchos países islámicos, de los que se llaman petroleros, están comprando. Es decir, que ahora nos encontramos con una Europa que hay muchos problemas para que sea eficaz económicamente y al mismo tiempo ha renegado de su cultura y de sus raíces. Y entonces, ahora mismo, Europa está en una encrucijada. Bueno, mientras dure la fiesta, pues sigamos comiendo y bebiendo, ¿no? Pero a lo mejor la fiesta en 15 o 20 años se va a acabar, ¿no? Daros cuenta, por ejemplo, la emergencia de China, pero no solamente de China, de otros países, incluso la industrialización de Marruecos, en el momento en que Europa se ha desindustrializado, como se dice que es Europa, básicamente es un geriátrico. Europa es un geriátrico, luego es un museo, y a ver qué más cosas es, ¿no? Y luego conserva todavía un poquito de industria. Ahora mismo, daros cuenta que escándalo, en lo que llaman España, solo el 12% de la población trabaja en la industria, el 12%, una proporción bajísima. Hace 40 años era el 27%, estoy hablando de memoria, pero más o menos es así, ¿no? Entonces, claro, ¿puede vivir las sociedades europeas a base del turismo, a base de los servicios y de estas cosas en un momento demográfico desastroso? Pues la versión es que no. Entonces Europa tiene que pensar en un proceso revolucionario como el de la Alta Edad Media, en donde se reconstruye y crea una realidad que para mí es magnífica, luego degenera a partir del siglo XIV, por eso antes decía, degenera, pero crea una sociedad superpotente. Si nos situamos en el siglo XII, Europa ha superado las hambres, la miseria, la esclavitud, el patriarcado, ha creado una sociedad dinámica, una sociedad de energía, y al mismo tiempo no es conquistadora, al contrario, se defiende, por ejemplo, del imperialismo islámico por el sur. O sea, no es conquistadora, es una sociedad que se defiende, no que ofenda a nadie. La Europa imperialista es un fenómeno del siglo XIV-XV, ¿no? Incluso del XVI más bien, ¿no? Entonces ahora mismo nos encontramos con un reto que vamos a hacer con Europa, que vamos a hacer con la península ibérica, en unas condiciones que son bastante dramáticas, ¿no? Es curioso lo que se dice, por ejemplo, dicen, bueno, pero la revolución de la Alta Edad Media era básicamente cristiana. Cuidado, solo tenemos que ver el arte románico. Yo tengo un libro sobre románico y hago algunos trabajos de guía de arte románico. Se puede ir a monumentos románicos y ver que la mayoría de las representaciones de allí, o sea, yo lo he hecho apuntando en un cuadernito una tras otra, no son temas religiosos y casi todos provienen de la mitología griega y romana. Luego hay una integración. Estuve visitando en Cataluña hace 10 días el monasterio de Santa María del Estany, mediados del siglo XII, y allí se da solamente una minoría de las representaciones escultóricas son de tipo religioso. La gran mayoría o son de la vida cotidiana, o son escenas mitológicas, o son cosas así, ¿no? Esto es muy importante porque esa sociedad se abre a su pasado en todos los aspectos. Tenemos que tener en cuenta que si nosotros podemos hoy leer a los clásicos de filosofía griega y romana, a la medicina, a la arquitectura, a la oratoria, casi todo es porque el monacato cristiano copia esas obras, las copian los monasterios a partir del siglo V, una vez que la propia sociedad romana da de la espalda a su cultura. A partir del siglo III, Roma no se interesa por su cultura. Entra en un proceso de desintegración, de degradación total, y bueno, abandona las bibliotecas, abandona los estudios y se queda sin cultura. Ahora sucede lo mismo, la cultura europea no es valorada en Europa. Las élites del poder europeo no aprecian la cultura europea. ¿Se aprecia el qué? Pues, bueno, lo que sale en la televisión, supongo. Yo no tengo televisión, pero debe ser eso, ¿no?
Entonces, acabo ya con una frase. La revolución de la Alta Edad Media creó la sociedad rural popular tradicional. Aquí le corresponde el dudoso honor al franquismo de darle su golpe de gracia, porque es el franquismo el que le da el golpe de gracia. Ahora nos encontramos en un vacío cultural, en un vacío civilizacional, no sabemos por dónde tirar, ni siquiera en el terreno económico. Bien, podemos tomarnos 10, 15, 20 años para pensarlo, pero Europa tiene que reconstruirse, tenemos que hacer algo que reconstruya sociedades viables y no como ahora, que no son viables ni siquiera demográficamente. Y nada más, podemos pasar a las preguntas y a las intervenciones. Hablas de la demografía. Un territorio, ¿cuánto puede soportar demográficamente? Porque el exceso de población también crea problemas. ¿Cuánta gente puede soportar? Claro. Pues yo entiendo que no hay un criterio único, depende de muchos factores, de qué tipo de agricultura se haga, por ejemplo. O sea, si se hace una agricultura muy intensiva, hay una experiencia histórica muy interesante, la revolución agrícola se hace en Galicia en el siglo XVIII, que incrementa los rendimientos en un 50%, no sabemos muy bien cómo, pero lo hacen, a través de sistemas de abono en verde, cuidado intensivo. Lo fundamental, vamos a ver, el consumo no es algo dado. Un ser humano vive con 2.500 calorías diarias. El consumo es un fenómeno cultural. Lo que necesitamos para vivir es un fenómeno cultural. Ahora mismo la gente en Europa es hiperderrochadora. Somos hiperderrochadores de todo. Pero eso es un fenómeno cultural. No se puede vivir con muchísimo menos. Y por lo tanto, las poblaciones pueden soportar mucha menos población. Los territorios, por ejemplo, una alimentación que incluya hierbas y frutos silvestres puede incorporar una gran masa sin ningún problema. Si se basa en la agricultura, mucha menos. Y depende de qué tipo de agricultura. Eso es una cosa. Yo apoyo en mi libro a alguien que dice que España en tiempos de los Reyes Católicos tenía 40 millones de habitantes. Todo el mundo dice, eso es imposible. Yo creo que es verdad. Eso es verdad. Y no se puede probar, pero es verdad. Incluso algunos historiadores romanos te dan datos en esa dirección, ¿no? Los pueblos prerromanos eran muy ricos demográficamente y sin embargo apenas utilizaban la agricultura, la utilizaban pero poquito. Entonces, no hay una ley de población así tal, ¿no? Yo te quería preguntar, en la elaboración de los fueros, ¿podrías explicar cómo colaboraban por igual hombre y mujer? O sea, los fueros es una parte del derecho consuetudinario. El derecho consuetudinario era el que hacía la gente. Consuetudo era la costumbre. Entonces, los fueros no recogen todo el derecho consuetudinario, ni mucho menos, solo es una parte, Es decir, lo que se ponía por escrito. En general, los fueros intentaban hacer llegar a los reyes. Los reyes cumplían una función que no puedo explicar ahora, pero cuando se escriben los fueros del Sobrarbe, probablemente en el siglo XI, es mi versión, tampoco me considero un entendido en los fueros de Sobrarbe, daros cuenta que fueros escritos que se conserven en la península ibérica puede haber 2.000 o 3.000. Es imposible leerlos todos, fueros, cartas de población. A veces se repite en un mismo fuero, es aceptado por mucha gente. Pero la forma de hacer los fueros generalmente era asamblearia. Es decir, se reunían y se decidía qué poner. Algunos fueros lo dicen. Por ejemplo, el Foro de Madrid dice: el Concejo de Madrid ha redactado esta carta. El Foro de Madrid es de 1202. Madrid entonces tenía 3.000 habitantes. Y el foro más explícito, en donde se señala que las mujeres han intervenido, es el de Nájera, en La Rioja, que cita específicamente. Quiero también protestar cómo se ha falseado la historia medieval. Bueno, aquí vale todo, usando mal las traducciones del latín de las expresiones para varón y mujer, ¿no?
todavía encuentras, dicen, los hombres de tal pueblo se reúnen con el rey tal y le dicen. Y entonces ellos traducen homines por hombres, que esto está equivocado, totalmente equivocado. Porque homines significa seres humanos. La versión en latín tiene una palabra para varones, que es viris, que es lo que hace el foro de Nájera, que dice, todos los vecinos viris en mulieribus, miris en mulieribus. Pero si usa la expresión homines, la traducción exacta no es hombres, es seres humanos. Entonces, claro, cuando uno lee documentos que emplean la expresión homines, entonces están mal traducidos, te dan la sensación de una sociedad donde la mujer estaba relegada, lo cual no es verdad, ¿no? Entonces esto es una de las 1001 argucias que se han servido para denigrar un tiempo que por supuesto tenía sus limitaciones, pero debe ser entendido como era. Es decir, si ellos tienen razón, ¿por qué lo tienen que falsificar? ¿No? Porque es así. Entonces, generalmente los fueros eran una realización, eran como un acuerdo. Había diversos tipos de fueros, pero con la corona en la que se llegaba a un acuerdo. ¿Qué función llevaba la corona? Era una instancia mediadora entre comunidades, básicamente al principio. Y al principio no existía. El Fuero General de Navarra dice explícitamente, dice, al principio los montañeses no tenían rey. Y hay historiadores que defienden que los reyes de Asturias no existieron hasta el siglo IX. Yo creo que así fue. O sea, pero había que... O sea, incluso se ha empleado la expresión reino de Asturias. ¿Por qué reino de Asturias y no pueblo de Asturias? Porque todo se tiene que definir a partir de una institución y no de una gente. Lo que allí se crea es una comunidad humana nueva y viable. Y luego, en todo caso, en un momento dado, yo no lo niego, más tardío del que dicen los libros de historia, tiene rey, pero no antes. Y los reyes van asumiendo funciones poquito a poquito. Al principio tienen muy pocas funciones y luego van absorbiendo funciones. Entonces, ahí... Claro, esto que es la negación del mundo romano. La revolución de la Alta Edad Media es la negación de lo romano. El derecho romano es negado, y uno de los elementos del derecho romano es el patriarcado. Es decir, en realidad, vamos a ver, toda sociedad conquistadora tiene que ser patriarcal. ¿Por qué? Porque si conquistas, va a morir gente y los hombres tienen que ir a la guerra. Todas las mujeres tienen que convertirse en máquinas de parir, que es lo que sucede en Roma a partir del siglo IV. Una vez que Roma emprende la senda de la conquista, tiene que caer en el patriarcado, es decir, un poder central fuerte, los soldados tienen que ser pagados, eso significa un sistema fiscal, ¿no? Entonces, el sistema fiscal tiene que detraer mucho dinero, los hombres tienen que ser adiestrados para la guerra y las mujeres para el parto. Y eso sucede en las sociedades europeas, es así, ¿no? Sin embargo, una sociedad que no conquista y que se niega a hacer ninguna guerra, como eran los fueros, en muchos de los fueros se dice, iremos con el rey solo 3 días en batalla, más de 3 días no. O sea, fíjate tú lo que te puede dar de sí 3 días, pues pongamos 20 kilómetros, te alejas 60 kilómetros de tu casa. Es sabido que las milicias concejiles castellanas, cuando el rey Fernando III cerca Córdoba, van un día a la tienda y dicen, nosotros ya hemos cumplido el mes, nos vamos a casa. Y allí llora, no os vayáis porque estamos a punto de tomar Córdoba, no me hagáis esto. Y ellos dicen, hemos cumplido, es un mes, nos vamos. Y entonces, pues él entiende que no se puede mantener eso, y menos mal que las milicias concejiles del Reino de León dicen, vale, nosotros vamos, pero las castellanas se marchan y les dejan allí. Es decir, todos los fueros establecen las condiciones en las cuales se iba a hacer la guerra, y siempre son muy limitadas. O bien 2 días, o bien 3 días, o bien un mes, era lo pactado, más no. Hacías la guerra con el rey un mes y luego te volvías a tu casa. En algunos incluso se decidía no salir de una determinada zona, pero decían, más allá del río tal no vamos, o más allá del monte tal no vamos. Eso significaba que lo que había era una idea de guerra defensiva, no de guerra ofensiva, ¿no? Por lo tanto, en esas condiciones eran necesarios unos sistemas de producción en masa de seres para la guerra, ¿no? Hay muchos documentos que se refieren a la presencia de mujeres. Otro libro que tenemos sobre esta cuestión, pues se citan. Recuerdo ahora uno de Ávila, donde dice textualmente que hay una reunión del Concejo que luego es firmada por hombres y mujeres. O sea, un documento, ¿no? Bueno, todo esto se ha ocultado. Bueno, la historia medieval es asombrosamente falseada, ¿no? Yo ya estoy acostumbrado, pero a veces te produce una sensación de desesperación, ¿no? Porque en realidad
tiene una lógica, ¿no? Es fácil de comprender, ¿no? Porque funciona así, ¿no? Es como, bueno, pues hay procedimientos para encontrar, por ejemplo, te dicen una sociedad pobre, bueno, coges el Foro de Madrid de 1202, yo lo tengo, en el año 2002, cuando se cumplió el 80 aniversario, hay una traducción de un latín muy macarrónico al castellano, ¿no? Entonces, una de las cosas que establece el Foro es que se prohíben las bodas tan largas y sobre todo que se gastaban tanto en comida, en bebida, que es que, claro, pero quiero decir, si el Foro tiene que prohibir verdaderas bacanales de comida y bebidas, porque esto era una sociedad rica, sencillamente, porque si no, si fueran pobres, ¿por qué tendrían que no? O el fenómeno, por ejemplo, de los cementerios en la Alta Edad Media, cuando dices, bueno, vamos a ver, aquí muchas tumbas eran para gente que medía un 80. Si la gente de la Alta Edad Media era pobre y tal, ¿por qué tenían esa estatura? Hace poco, recorriendo Cataluña, en una necrópolis altomedieval, el documento del arqueólogo que lo ha estudiado lo dice. Dice, quienes hemos encontrado en esta necrópolis de Roda de Ter es gente de alta estatura y que en su alimentación incluyen bastantes lácteos, carne y cereales. Entonces eso está ahí. Yo recuerdo que, bueno, estábamos haciendo un documental que vamos a hacer solo, yo me reía, ¿no? Pero ya sabes que es inútil, porque además es una presión tal que si yo llamo a este arqueólogo y le digo que eso lo diga nuestro documental, lo lea, no lo hace, porque tienen miedo a que se le sancione. Yo ya ni lo intento, o te lo dicen en privado y dicen sí, pero el verano pasado voy por razones privadas a un sitio de Asturias y un vecino me dice, mira, ven que aquí hay una tumba alto medieval, que yo sé que a ti te gusta esto, un señor del pueblo. Y entonces había un cartelito que decía, bueno, esta tumba alto medieval, siglo IX, dice, mide 1,85. 1,85. Yo saco mi cuadernito y apunto. Polo tal, tumba tal, 1,85. Bueno, son cuestiones que están ahí, ¿no? Pero, claro, no se trata. O las grandes transformaciones tecnológicas, por ejemplo, la importancia que tienen las máquinas de agua, los molinos. La molienda era, antiguamente en las sociedades esclavistas era una tarea de las mujeres, que se hacían con molinos manuales, con mucho se ponía un borrico que daba vueltas con, ¿no? Que eran los molinos. Pero la introducción de los sistemas de molienda a partir de los molinos hidráulicos tiene una función liberadora enorme, porque lo que era antes un trabajo que te llevaba 4 o 5 horas a las mujeres, sobre todo para hacer el pan, se queda en nada. Llegabas allí y te lo molían, ¿no? La mayoría de los molinos eran del concejo y luego había otros de sociedades privadas. Se dice que el Pisuerga llegó a tener en el siglo XII un molino cada 3 kilómetros. El Foro de Cuenca, de 1188, dice cualquiera puede poner molinos en cualquier río, solo con una condición, que no le quite el agua a los que haya antes y después. O sea, que no moleste a los que ya hay. Las máquinas de agua hacen cosas que hoy no entendemos. Por ejemplo, la sierra de agua, que es otro invento de esa época, bueno, que consistía únicamente en un sistema como el molino, vertical, donde se metían los troncos para hacer las tablas. Entonces eso, que era un trabajo enorme en el mundo antiguo, en la antigüedad romana y tal, se hacía simplemente, se empujaban los troncos, iban entrando y la sierra los iba haciendo tablas. Estas sierras de agua han estado activas hasta hace 60 años en pueblos. O sea, hay un libro por ahí que se llama La Revolución Industrial de la Edad Media, pero sobre todo se hace en la Alta Edad Media. Están los batanes, que también era antiguamente un trabajo que cuando se hace un tejido de lana no se puede, es muy áspero y hay que entonces tenerlo en agua durante mucho tiempo y golpearlo. Entonces eso era también un trabajo de mujeres y de esclavos. Entonces te metías en agua y pateabas el tejido, literalmente, tenías que estar días. Entonces ya se inventó el batán, que es un sistema de golpeteo con mazos, va pasando la rueda, hace pum, pum, pum. Bueno, los batanes son impresionantes. Yo he visto funcionar batanes y te maravilla. Entonces ellos solos batían la lana y, bueno, al cabo de 4 o 5 días la sacabas de allí y ya quedaba útil para ponerse, y lo otro te arrancaba la piel porque es como ponerse un vestido de cartón, ¿no? Podría poner más la farga catalana, que es un sistema súper eficaz de fundir el hierro, que hace un hierro de una enorme calidad. Los romanos eran muy malos tecnológicamente, y la sociedad islámica igual. Cuentan una aventura
curiosa, ¿no? Cuando los catalanes iban a Córdoba en los tiempos del califato grandioso, otro timo, regalaban espadas. Les regalaban espadas a la gente del califato, porque las espadas catalanas hechas con los procedimientos de la forja catalana eran 100.000 veces mejores que las suyas, porque ellos habían descubierto un procedimiento bueno de hacer hierro. También puede tener alguna relación con que el monasterio de Ripoll sea un centro de estudio de las matemáticas y tal. Todo esto se ha ocultado, se ha mentido, todo esto se ha ocultado. Es escandaloso cómo se ha hecho, ¿no? Por ejemplo, vas a alguna iglesia románica y ves que están techadas en piedra, todas. Habían conseguido hacer bóvedas de cañón o de medio punto para edificios que no usaban la madera para que no se incendiaran. Entonces eso no lo sabían hacer los romanos. Si alguien dice la mezquita de Córdoba no aporta ninguna innovación tecnológica, nada. Es un edificio como el que hacían los romanos. Sin embargo, cualquier aldea rural es capaz de construirte un edificio en piedra perfecto. Cuando antes las iglesias eran muchísimo más que una iglesia. La conversión de la iglesia, del edificio iglesia en un lugar de culto, no es algo anterior al Concilio de Trento. Antes era un sitio de reunión, un lugar de encuentro, se reunía el concejo, se usaban para muchas cosas, era más bien un edificio comunal que otra cosa. Hay que entenderlo así, ¿no? Bueno, entonces estas cosas esperemos que venga un trabajo de síntesis, pero incluso los estudios parciales que se hacen no permiten que se conviertan en interpretación general. Y uno de ellos es el fenómeno de la mujer en el mundo medieval, ¿no? La mujer allí no tiene que ser, hay un esquema, ¿no? Con el cinturón de castidad, la tontería de los terrores del año 1000, ¿no? A quien inventó eso no se le ocurrió que en la época en Europa había 10 o 12 maneras de medir el tiempo. Por lo tanto, no había un año 1000 definido para todos. Aquí en la península ibérica había varias. No se les ocurrió que eso no podía ser, porque lo que para uno era el año 1000, para otro era el año 1038. Entonces no podía haber un terror unificado. Bueno, cosas de este tipo, ¿no? Dos cuestiones diferentes. Una, insistes mucho en el por qué se presenta todo de esta manera. Has hablado al principio de la teoría de la historia, ¿no? Es una historia que nos quiere presentar todo como un progreso, evidentemente lo de atrás es terrorífico. Y luego la otra cuestión es, hablas de la revolución altomedieval. Yo, que soy formado de una manera muy determinada, para que haya una revolución ha de haber un sujeto revolucionario, para entendernos, ¿no? ¿Quién era el sujeto revolucionario? ¿Quién movió esa revolución que tú dices que existía en el siglo VIII y IX? Pues bueno, hubo una revolución, nuevo sujeto revolucionario, pues inventaron otra manera de hacerlo. Básicamente el elemento motor fue el monacato cristiano revolucionario, eso está claro. Ellos son, por ejemplo, lo que hacen la gran transformación de las condiciones de trabajo. O sea, el problema del trabajo en el mundo romano y en el mundo visigodo había llegado a ser un problema sin salida, puesto que el trabajo lo hacían los esclavos y los libres pobres en condiciones cercanas. Nadie quería trabajar, todo el mundo huía del trabajo, y una sociedad en que todo el mundo huye del trabajo no puede llevar a nada, ¿no? Entonces ellos lo que hacen es otorgan al trabajo una densidad y una dignidad que había perdido por completo en el mundo antiguo, y eso es uno de las precondiciones por ejemplo, en el libro de Románico, si vais a algún edificio románico podéis encontrar, ¿no? Esto que bueno, la gente no sabe interpretar, ¿no? Pero vamos a ver, esto, mira, una mano. Esto es saber de dónde, de Vallejo de Mena, en la provincia de Burgos. Es una mano. ¿Qué quiere decir esta mano? Pues quiere decir muchas cosas. Quiere decir, tienes que trabajar con tus manos. En segundo lugar, si tienes manos, vive del trabajo con tus manos, no del trabajo de las manos de otros, ¿no? Y con tus manos puedes hacerlo todo. O sea, entonces eso es una idea revolucionaria, que esto se opone también al pensamiento aristotélico y platónico. Para Aristóteles y Platón, los esclavos eran la parte negativa, la parte corporal, el sector malo de la sociedad. Otra cuestión, esto es muy complicado, pero es así, ¿no? Y luego la sociedad medieval valoraba mucho el trabajo, y aquí he incluido muchas fotos de escenas de trabajo, por ejemplo una escena de siega, una escena de preparar la viña, de podar la viña.
Esto es muy común, el trabajo está muy presente y es porque ellos estaban muy orgullosos de... En Galicia, por ejemplo, hay un edificio del siglo XIV donde se enterraban los artesanos. Y entonces todos ellos se enterraban con unas lápidas enormes explicando qué hacían. Y eso es muy emocionante. Yo lo he visto y es un museo y ves allí, dice, yo me llamo tal y yo soy herrero. Y pinta allí las tenazas de herrero. Yo soy carpintero, yo hago barcos de ribera, yo hago tal. Entonces, tengo un artículo en gallego, yo lo escribí en castellano y un amigo lo tradujo al gallego reintegrado, y entonces esa dignidad de trabajo permite que la sociedad, que se había quedado colapsada, vuelva otra vez a ponerse en marcha. El trabajo era una obligatoriedad, y eso se mantiene casi hasta el siglo XVI. Todavía la reina Isabel la Católica, aunque era un personaje siniestro, estaba obligada formalmente a hacer con la rueca. No se admitía que nadie dejara de trabajar. Ella hacía trabajo manual en casa, ¿no? Y eso era muy común. Incluso mucho... Sí. Me ha gustado bastante tu exposición. Luego me hace replantear muchas cosas, porque supongo que sabrás o que le has sentido en muchos casos de que estás clamando en el desierto, porque claro, como bien decía Pascual, estás haciendo o haces una exposición en muchos aspectos absolutamente diferente a lo que yo al menos he estudiado, ¿no? Pero tengo una duda incluso que no estoy de acuerdo, diría yo, o que no estoy de acuerdo. Yo no soy historiador en absoluto, o sea que supongo que me vas a poder rebatir todo lo que quieras, ¿no? Es referente a lo de las urdes. Lo de la película de Buñuel, efectivamente, es así, como has dicho, o sea, no sé si actores pagados o no, pero desde luego es un falso documental, sin duda. O son cosas, lo que no está tan claro es que no fueran pobres, por lo que yo sé. Parece ser que eran bastante pobres, como era pobre España en general, pero según tengo entendido, no sé si era todavía tiempo del reino o ya de la república, bueno, no recuerdo el año que has dicho, iba a ir uno de arriba a visitarlo y le encargaron ese documental un poco para hacer esto, ¿no? Que no fue documental, efectivamente. Pero en cuanto a la pobreza, digo que estoy de acuerdo porque mi abuela es de Hervás, mejor dicho, de Hervás, y además de esa época. Ella nació en 1900. Y Hervás es un pueblo de Cáceres, lindando con las Urdes prácticamente, y mi abuela vivía en la miseria absoluta. En la miseria no era de las Urdes, pero bueno, absoluta no sé, pero claro, emigró a Madrid con 17 o 20 años o una cosa así, y allí se quedó. Desde luego, era muy miserable, vivía en la miseria. Y ella recuerda de su pueblo, porque volvió después de vez en cuando, incluso de cuando todavía no se había ido, que la gente de las Urdes iba por su pueblo pidiendo, teniendo en cuenta que mi abuela vivía en la miseria, y guardaba los mendrugos de pan que no daban a las gallinas, a los cerdos o a lo que fuera, si es que tenían, para dárselos a los las Urdes. O sea que sí que debía haber bastante más miseria que esto narrado por mi abuela, que vivió, pero vamos, de esa época. Insisto, no soy historiador. Bueno, un testimonio sobre que en las Urdes no había miseria lo tiene Unamuno. Unamuno viaja, las Urdes están muy cerca de Salamanca y él hace un viaje por allí en el año 31 y creo que está colgado en mi blog el comentario que él hace. No, vamos a ver, lo que puedan decir de determinadas personas, sea tu abuela o mi padre, ¿no? Esos testimonios hay que verlos con mucho cuidado, ¿no? En primer lugar, depende de qué época. Habría que haberle preguntado a tu abuela en qué año. Aquí después de la guerra civil, hay hambre en todas partes. No, esto fue anterior, ya te digo, mi abuela con 20 años ya vivía en Madrid, o sea, en 1920. En segundo lugar, cuando la gente abandonaba el mundo rural, tenía que elaborar mentalmente el por qué lo había abandonado. Entonces era bastante corriente que dijeran que lo había abandonado por el problema de la miseria. Vamos a ver, yo he tratado mucho con la gente de las Urdes, incluso durante un tiempo ellos tienen una revista que se llama El Jurdano, me dejaron la colección entera, yo la estuve estudiando para hacer mi libro hace ya 8 o 9 años. Ellos esto dicen que no, pero claro, no era una sociedad de la riqueza, eso no. Pero allí no había problemas de
vamos a ver, la gente no se moría de hambre, eso en absoluto, no. Ni la gente comía mendrugos de pan, ni todo eso, no. Allí había sus pequeñas explotaciones de centeno, se comía bastante castaña. La alimentación jordana estaba muy basada en la castaña. Entonces, esos testimonios en general suelen estar distorsionados, no suelen reflejar la realidad del mundo tradicional como eran, ¿no? Y yo pienso que podían estar muy alterados por lo que pasó después de la guerra civil, que entonces sí había hambre. Generalmente siempre hay un debate sobre la gente que se fue de los pueblos, decía, no, es que allí pasábamos hambre. Y la pregunta es, ¿sí pasabais hambre? Bueno, pues esto no es creíble. Yo entiendo que no es creíble esa cuestión, ¿no? Puede ser que en algún caso, es verdad que había personas que ejercían la mendicidad, pero eso era muy aislado, ¿no? Allí la sociedad jordana dependía de la castaña, de las cabras, también tenían cerdos, recogían bastante bellota, luego tenían algunos olivos, no muchos, y también tenían centeno. Entonces con eso hacían una alimentación que hoy nos parecería monótona. Pero ellos añadían también muchas hierbas silvestres. La alimentación con hierbas silvestres era muy fuerte en la época, tanto crudas como cocidas o lo que fuera, o incluso. Entonces, era una manera de vivir. Daros cuenta también que esas sociedades no pretendían la abundancia material, pretendían la convivencia. Allí de lo que se trataba es que la relación entre las personas fuera óptima, fuera maravillosa, era como una especie de su utopía, es la utopía convivencial. Eso ahora no lo podemos entender, yo lo he explicado montones de veces y sé que no se entiende. Ya eso tendría que... la idea era de una confianza total, de que no hubiera diferencia entre lo tuyo y lo mío, de que las casas estuvieran abiertas, ¿no? De que no hubiera nada que enfrentar a las personas entre sí. Entonces la relación interpersonal se cuidaba muchísimo, era como un enamoramiento de todos por todos, y esa era la utopía del monacato cristiano, ¿no? Y eso se vivía así, ¿no? O sea, yo eso he hablado con gente muy mayor, hace ya 40 años, y ellos me decían, claro, es que era la vida de antes era de confianza total, de respeto total, de cariño total. Me decían, no solamente con los familiares, sino con los vecinos, los compañeros de la aldea, la gente toda. Dice, entonces todos teníamos mucho cuidado de no hacer nada que pudiera molestar a nadie, y como eso lo teníamos todos, pues todos vivíamos eso. Entonces en esas condiciones los bienes materiales no eran valorados, no eran especialmente valorados, ¿no? No se valoraba una alimentación exquisita ni nada, sino era eso. Esto es la utopía, ¿no? Que es algo, ya digo, es imposible de explicar, ¿no? Es algo... Pero mira, respecto al mundo medieval voy a decir, mira, esto es un edificio creo que se ve bien, ¿no? Yo lo quise aquí poner como contraportada, esto es la iglesia de Cervatos en Cantabria, es una mujer enseñando sus partes pudendas. La iglesia de Cervatos es de aproximadamente 1200, todas así, todas son, ¿no? En Santillana del Mar todavía más, que está un poquito al norte. Entonces, cuando a los especialistas en el mundo medieval le dices, ¿y esto por qué lo hacían? ¿Por qué? Dímelo, que quiero escuchártelo. Nunca saben decirte qué, te dicen que las cosas más absurdas, ¿no? Entonces, el románico erótico ha resultado ser una de las armas más potentes contra la mentira que se ha lanzado contra estas sociedades, ¿no? Porque, ¿qué pasa? ¿Les gustaba la pornografía? ¿Por qué hacían esto? No tiene nada que ver con la pornografía y casi no tiene nada que ver con el sexo. Esto simplemente es una afirmación de la materialidad del ser humano frente a las corrientes idealistas platónicas que estaban avanzando en ese momento. Lo que te están diciendo, nosotros somos así, las mujeres somos así. Es como somos, físicamente somos esto, y así nos tenéis que aceptar y respetar. Eso es todo lo que querían decirte con esto. Igual que el conflicto, esto está en relación con el esclavismo. Si primero se dice que el cuerpo de la mujer es, digamos, una expresión impuro, al final, después de ella los esclavos también son impuros porque sudan. Esto es Platón. Platón es esto. Yo sé que esta interpretación mía del platonismo me crea mucha gente que son amigos y no están de acuerdo. Pero si empezamos con la denigración de lo material, ¿a dónde acabamos? Acabamos en la exaltación de lo espiritual, por lo tanto de los que mandan, de los que dirigen, de los que no trabajan con sus manos, de los explotadores. Entonces esto en realidad era una manifestación de la lucha de clases de la época, una afirmación de la corporeidad. Y esto se manifiesta en todo. Por ejemplo,
Aquí tenemos un coito frontal de una iglesia se ve perfectamente, ¿no?, de Segovia. Esta fotografía la he hecho yo mismo, bueno, yo no porque no sé, pero un amigo que va conmigo. Entonces, bueno, y luego pues hay cosas, por ejemplo, aquí de nuevo una iglesia de Burgos. Bueno, les han roto, pero aquí se ve la vagina de la mujer perfectamente, y el hombre se ve también una imagen itifálica, que algún idiota ha roto el pene del hombre, ¿no? Y aquí en otra iglesia de Segovia se ve perfectamente la abertura vaginal de la mujer, ¿no? Detrás de esto continúa un debate que ya se empezaron los griegos sobre qué es lo corporal, y es un debate complicadísimo. Y es un debate que ahora tiene importancia, porque ahora mismo nuestra corporidad está siendo destruida. Es decir, no puede tenerse una corporidad sana si nuestro trabajo consiste en estar sentados. Eso es así. O sea, no tiene futuro la humanidad mientras no se vuelva a algún tipo de trabajo físico. O sea, todos los intentos de meter una tecnología que lo va a hacer todo, vale, lo va a hacer todo, pero ¿qué va a ser de nosotros? Bueno, la gente tiene diabetes y una persona que tenga diabetes, si hace trabajo físico fuerte, se la puede controlar bastante, incluso sin insulina, ¿no? Pero claro, se nos está llevando ¿a qué? Entonces, hay cuestiones muy complejas. La humanidad no se está metiendo en un momento maravilloso donde todo está resuelto. Esa idea de que las máquinas van a hacer todo el trabajo es una idea destructiva. Tenemos que, si los seres humanos nacen entre 4 y 6 horas diarias de trabajo físico, no pueden mantenerse. O sea, nosotros somos cada vez más débiles, cada vez más incapaces en el terreno físico, no digo ya en el terreno intelectual incluso, porque el trabajo con las manos también es una forma de desarrollar la inteligencia, ¿no? Por tanto, los interrogantes que ha habido a lo largo de la historia de Europa respecto a muchos aspectos siguen manteniéndose ahí, ¿no? Ahora cambian de forma, pero de ahí que el estudio del mundo medieval nos es muy útil para la sociedad actual, ¿eh? Bueno, si no tenéis más preguntas, yo... adelante. A raíz también de lo que ha preguntado Enrique, yo me pregunto, en el momento en el que estamos, o sea, me preguntaba cuál era el contexto que había dado lugar a la revolución esta que cuentas de la alta edad, y si no puede ser que estemos viviendo algo así, o sea, que estamos viviendo un momento en el que toca fondo, pues de pérdida de valores, como de dignidad humana y de comunidad, y si a partir de esto no queda otra cosa que inventarnos algo, o sea, como un momento apasionante de la historia en el que volver a construir algo. Y tú que te mueves por los pueblitos y hablas, bueno, te vas moviendo, pues no sé si de qué cosa así. Bueno, ahora estamos en un momento muy difícil, pero habrá que hacer algo en los próximos 10, 15 años, ¿sí? Habrá que tomar decisiones importantes porque, bueno, la sociedad actual son sociedades muertas, nosotros vivimos en sociedades que ya no tienen pulso, que no tienen energía, una sociedad de la depresión, una sociedad... Yo recuerdo un historiador francés hace 25 años, cuando yo estaba estudiando el mundo alto medieval, decía, se creó una sociedad de gran energía. Y eso se me quedó aquí grabado, digo, fíjate, ahora que no tenemos energía para nada, una sociedad de gran energía. O sea, quiere decir de las personas, ¿no? Era una vitalidad, vitalista, ¿no? Eso quería decir este hombre. Bueno, en la medida que el mundo medieval se ha falseado, pues eso nos impide aprender, ¿no? No solamente hay que aprender del mundo alto medieval, yo también soy un gran entusiasta de muchos aspectos del mundo griego. Por ejemplo, para mí Plutarco, que lo he citado antes, es un gran pensador, un gran personaje, la filosofía cínica, la filosofía estoica. Yo creo que han hecho aportaciones decisivas, ¿no? Quiero decir que el pasado tendría que ayudarnos a resolver los problemas del presente, pero por el momento estamos en un estado de languidez, de confusión, también porque bueno, se nos ha engañado tanto, se nos ha falseado tanto el pasado. Mira, por ejemplo, cómo se falsea lo de los filósofos cínicos. Se nos dice que eran señores que hacían sus necesidades en la calle, ¿no? O que se ponían a coitar en la calle, ¿no? Esto, y lees un tratado de filosofía y dicen, ¿esto qué es? Cuando realmente la esencia de la filosofía cínica, de los cínicos, de Diógenes el cínico y todos estos, era una idea de la fortaleza del sujeto. Su idea central es la fortaleza.
Entonces eso te los camotean en un juego en el cual te los presentan como unos chalados que hacían cosas extravagantes en la calle, que yo no sé si lo hacían o no, porque a mí me parece que eso fue una cosa que le inventaron filósofos tardíos para... Y aunque lo hicieran, ¿qué? Eso no tiene... ¿no? Intentan decir que es que ellos eran partidarios de lo natural. Entonces, el sistema académico todo lo que toca lo va falseando, ¿no? Y lo va adaptando a las necesidades políticas del sistema actual de dominación, ya sea la Alta Edad Media o sea la filosofía cínica. Entonces, claro, hay un trabajo de reconstrucción del pasado que es muy pesado, muy arduo, ¿no? Que lo vamos haciendo como malamente podemos. Sí, yo quería plantear una cuestión y es que me parece que de una institución como el monacato, que es la Iglesia en esencia, difícilmente puede surgir una revolución igualitaria, que es más o menos lo que tú has sugerido, cuando es una institución tremendamente clasista, jerárquica, evidentemente, y no sé hasta qué punto había desechado la esclavitud, porque el cristianismo no sé hasta qué punto desechó la esclavitud. Yo creo que la esclavitud siguió, aunque luego se llamase servidumbre o como fue. Eso por una parte. Luego creo que la displicencia con la que has despachado la tecnología romana, cuando hay ejemplos como el Panteón de Roma en la arquitectura, creo que es demasiado simplista. Y en cuanto a lo de Buñuel, que has planteado, yo creo que el director que hizo una película que se llama Los Olvidados, no creo que tergiversase la realidad de las urbes de esa manera que tú has dicho. Sí que pienso que los urdanos se sintieron muy dolidos por esa imagen, pero a posteriori, y han intentado tapar ellos mismos esa realidad que evidentemente era de, no sé si de miseria, pero de pobreza sí. Te contesto lo del monacato. Mira, la idea de que el cristianismo en sus orígenes era muy revolucionario no es mía, lo dicen Marx y Engels, los fundadores del marxismo, sobre todo Engels, tiene un conjunto de textos donde lo dice con toda claridad, ¿no? Hay luego el otro teórico marxista que es Kautsky. Kautsky tiene un libro que se llama Los orígenes del cristianismo, es un libro del año 1909, donde va mucho más allá de lo que yo digo ahora. Él explica que es un movimiento revolucionario apoyado en los esclavos, en los libres pobres y en las mujeres. Y va explicando Kautsky, que Kautsky es el creador del Partido Socialista Alemán. Claro, entonces él va explicando todo esto con mucho detalle. Hace ya 100 años que se escribió ese libro y es verdad que algunas cosas han quedado ya viejas, pero mucho de lo que dice Kautsky, que recoge lo que dice sobre todo Federico Engels, está bien. En la escuela anarquista, un gran entusiasta del mundo medieval es Kropotkin. Kropotkin, él tiene en La conquista del pan un texto diciendo que en las ciudades medievales, se refiere más bien a lo que hoy es el norte de Alemania, hay una frase que dice, se producía en común y se consumía en común. Eso aquí pasaba igual exactamente, o sea... Y la escuela anarquista es muy entusiasta de este periodo. Está también Rudolf Rocker, un anarcosindicalista alemán. Luego está Proudhon. Proudhon también tenía una interpretación propia de este asunto. Dentro del movimiento libertario de aquí, de la península ibérica, tenemos a Federico Urales. Federico Urales hace una defensa de los fueros muy parecida a la que yo hago. Federico Urales es el director de la revista anarquista más importante anterior a la Guerra Civil, que es la Revista Blanca. Entonces él introduce estos análisis ahí. Y también está Felipe Alaiz. Felipe Alaiz fue el director en la Guerra Civil de Tierra y Libertad, una de las revistas libertarias, y él hace un estudio del foro de Sepúlveda en la provincia de Segovia, que bueno, más o menos yo lo apoyo, ¿no? Entonces lo que yo digo es, en realidad sigue una corriente historiográfica bastante común. Respecto al monacato, en el monacato hay dos corrientes, una corriente institucional. Aquí está representada por San Isidoro de Sevilla. San Isidoro de Sevilla es un reaccionario vulgar y corriente. Ellos no trabajaban con sus manos en los monasterios isidorianos, tenían esclavos que trabajaban para ellos y ellos simplemente recortaban las rosas. Sin embargo, luego hay otro monacato, que es el monacato popular, en lo cual la exigencia del trabajo productivo era absoluta, o sea, allí había que trabajar. Entonces, el monacato tenía unas exigencias: en primer lugar, el trabajo manual para todos; en segundo lugar, el estudio. Había que estudiar, había que leer,
En tercer lugar, aquí existían lo que se llaman monasterios dúplices, que eran hombres y mujeres, y bueno, se conservan. Hay un libro sobre Galicia que estudia los monasterios dúplices, eran muy curiosos y se hacían, bueno, pues los hombres y mujeres convivían. ¿Qué pueden ser los monasterios dúplices? Pues si yo dijera que eran un matrimonio en grupo, ¿alguien se echaría las manos a la cabeza? Yo creo que lo eran. Eran un matrimonio en grupo, efectivamente. No puedo probarlo, pero los que me lo refuten tampoco pueden probar que no era eso. Entonces ahí ya de la vuelta de tuerca. O sea, date cuenta que, bueno, pues luego había también el monacato pactual, que de ahí sale, y el monacato familiar, había muchas formas, pero bueno, todos ellos tenían una idea de la comunidad de bienes, la idea de que la propiedad privada es mala. Eso, bueno, las fraternidades cristianas se basaban en eso en el siglo I. Todo se tenía en común. No había propiedad privada particular. Y luego, cuando había que tomar una decisión en la fraternidad, se hacía de una manera asamblearia, según los Hechos de los Apóstoles. Y luego la participación de las mujeres en el mundo pues era muy, muy fuerte, ¿no? Eso, Kautsky, precisamente, el hombre el alemán lo describe, ¿no? O sea, que lo que yo digo no es nada especialmente nuevo, lo único que he hecho ha sido darle un poco, actualizarlo. Hay estudios por ahí que lo actualizan, ¿no? Y luego su idea, pues, a mí la idea que más me gusta del monacato es su idea del trabajo. Es la que más me gusta. O sea, una sociedad donde todo el mundo trabaje y nadie pueda excluirse del trabajo es estupenda. Entonces, lo que ellos hacían es rebajaban mucho el tiempo de trabajo. Solo se trabajaba 6 horas al día. Y luego había un día de cada 3 era fiesta. O sea, era un sistema. Esto se ha mantenido en la península ibérica. Había muchas fiestas, ¿no? Entonces, claro, y luego el trabajo no tenía como finalidad, como ahora, producir y producir, sino solo era producir lo mínimo. Era una sociedad de la producción mínima. La idea esta del decrecimiento de Serge Latouche, que yo tengo ahí un libro sobre decrecimiento, no la ha inventado Serge Latouche. Ellos planteaban siempre que solo había que producir lo mínimo necesario, que no se podía ir más allá. De ahí que ellos tenían mucha atención también al arbolado. Pensaban que el árbol era fundamental. Hay un texto me parece que esto es en Cantabria, que ellos van diciendo lo que hacían y siempre repetían como un latiguillo per manibus nostras. Esto lo he citado un montón de veces. Plantamos árboles per manibus nostras, con nuestras manos. ¿Qué estaban diciendo? No con la de los esclavos, no con la de otros, nosotros lo hemos hecho. Construimos casas per manibus nostras. Ellos insistían una y otra vez que todo lo hacían con sus manos. Entonces, eso es fundamental. De ahí viene la gran pujanza de Europa en el siglo XII, porque se recupera la agricultura y la artesanía. La artesanía. O sea, en el siglo XII Europa era una sociedad muy rica, a mi entender demasiado rica. La riqueza de Europa en el siglo XII la degradó y la llevó a la crisis del siglo XIV. Porque claro, la gente se hizo muy hábil en toda clase de oficios, madera, hierro, todo, las casas. Y esto... La riqueza siempre es mala, la riqueza material es negativa. Más de un punto, no. Entonces, ahí hay un momento, las sociedades, a finales de 1200, eso el Foro de Madrid lo indica, se estaban hundiendo en una gran tragedia, que era el exceso de riqueza. Tenían que haber parado, tenían que haber frenado. Ahora mismo nosotros hemos vivido cómo ha degradado la sociedad de consumo a los pueblos europeos, cómo les ha negado toda calidad moral, toda capacidad para el esfuerzo, nos ha hecho piltrafas. La sociedad de consumo es uno de los elementos más letales para la destrucción de las personas. Entonces allí pasó algo parecido de otra manera, ¿no? Pero bueno, a mí es... Y luego también la recuperación de los saberes antiguos. Si estudiamos cualquier texto de filosofía o de historia antigua, y en muchos de ellos viene una notita y dice, esto está hecho según el manuscrito tal que se conserva en tal sitio. Casi siempre son monasterios. Por ejemplo, el Epicteto, el filósofo estoico, me parece que lo que conservamos de sus escritos, dice, se conservan en un monasterio alemán del siglo VIII. Y es allí donde se copió y nos ha llegado a nosotros a partir de esa copia, ¿no? Y casi toda la filosofía, la medicina, los libros de agronomía, por ejemplo, los libros de Columela, yo creo que se salvaron así, los 12 libros de agricultura, que, bueno, a mí Columela, como él era el agrónomo de los latifundios esclavistas en Cádiz, pero bueno, lo lees con gusto. Yo he leído a Columela, pues se conservaba la medicina, lo que conservamos de medicina antigua. Bueno, ¿lo dejamos aquí o...? sí, podemos seguir ¿Lo traemos hablando. a
Hay tenéis los libros de Feliz y también si queréis dejar algún donativo para cobrar verde y coger una esa pica, pues también, ¿eh?